Muy buenas. Hola, hola. Nos has dejado las cartas aquí por el suelo, a ver si nos vamos a resbalar. ¿Se oye, no? Sí. Ok. Vale. Bueno, esto está de puta madre para pasar, ¿no? Vale, a ver, ¿se puede así? Sí. Vale, bueno, hola a todos, somos José David y Alex Novoa y vamos a empezar nuestra ponencia sobre focos de trabajo en un proyecto SEO, ¿vale? Vamos rápido con las presentaciones, que si no nos va a dar tiempo. Bueno, por un lado estoy yo, que soy José David Alonso, como bien ha dicho el mago. Soy consultor en Webpositor desde hace 3 años, 3 añitos. Y bueno, tengo una página web, joselab.com. De hecho, muchos en la oficina me llaman Lab. Me gusta el nombre. Y mi Twitter es joselabweb, que tuiteo muy poco, pero bueno, de vez en cuando pongo alguna cosita por ahí. Bueno, y yo soy Alex Novoa, ¿vale? Trabajo como consultor y subdirector SEO en Webpositor y nada, aquí está mi web, la cual está en mantenimiento, ¿vale? Y también tuiteo muy poco, pero si me queréis seguir, pues oye, ahí tenéis el Twitter. Vale, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con arquitectura. Vamos a continuar con cómo optimizar el PR interno dentro de una página web. Vamos a seguir con control de anclajes, que esto parece terminología de náutica, luego se explicará Nova lo que es. Vamos a seguir con paginaciones, con cómo segmentar una página web, cómo dividirla para trabajarla y analizarla bien. Clusterizaciones y rendimiento, y luego vamos a ver cómo estudiar el tráfico cualificado. Es decir, de todo el tráfico que conseguimos, vamos a ver qué tráfico y qué estadísticas tiene el tráfico cualificado, el tráfico de verdad. Bueno, pues nada, empezamos ya con la primera parte, ¿vale? Que son los fundamentos básicos de la arquitectura web. Y empezamos con la frase siguiente. Y es que si no conocemos todos los recovecos que tiene nuestro sitio web, estamos tomando las decisiones a ciegas. Esto fue de las primeras cosas que se me pasaron por la cabeza, nada más tocar mi primer proyecto SEO y abrir Screaming Frog. Estaba ahí como un pipiolo haciendo exports de InLinks 404, de InLinks a 301, y al final está muy bien porque, oye, sí, te sacas exports para enviárselo al cliente y para que lo vaya arreglando, pero nos falta un poco una macroperspectiva, ¿no? Al final es como vas tirando un hilo, pero no tienes la perspectiva global del proyecto, no sabes cómo está creciendo, no sabes la dinámica que tiene el mismo, tampoco sabes si los cambios que has efectuado se están traqueando bien o no, cómo han servido, ¿vale? Entonces, al hacer la arquitectura nos va a permitir hacer todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que decimos cuando queremos conocer la arquitectura web de nuestro sitio? Pues al final, en lo que consiste básicamente es en conocer todo el sistema taxonómico que tiene la web. Es decir, quiero saber cuáles son mis categorías primarias, mis subcategorías, esas subcategorías, cuántas categorías hijo tienen. Al final, todo esto lo representamos en un mapa mental que ya veremos luego más adelante y nos va a permitir, por un lado, saber qué segmentos hacer en la web porque la vamos a tener perfectamente dividida y no solo perfectamente dividida, sino que también vamos a tener la sintaxis de URLs para luego, mediante expresiones regulares, por ejemplo, poder hacer estos segmentos de manera mucho más rápida y mucho más fluida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ya directamente... hostia, que me se va a añadir esto. Vale, vamos directamente con qué tipos de arquitectura hay. Básicamente, hoy en día en la web hay 2 tipos de arquitectura y no son estrictas, ¿vale? Tenemos la arquitectura de tipo plano, que se combina con el silo, y la arquitectura vertical. Como acabamos de decir, este tipo de arquitecturas no son estrictas porque no tendría lógica a nivel de usabilidad. A nivel SEO sí, ¿vale? Pero a nivel de usabilidad no, porque al final estarías enlazando a cosas que no tendrían sentido a la hora de un flujo de usuario normal y corriente por la web. Entonces, vamos a meternos ahora con estos 2 tipos, ¿vale? Vamos ya con las planas. Vale, tipo de arquitectura plana. La principal característica de las arquitecturas planas es que nos nivelan la web a 3 o 4 niveles de profundidad como mucho. Aquí hace falta hacer un inciso de que nivelan la web, cuando decimos la web nos referimos al core, ¿vale? A las taxonomías más importantes de nuestro negocio. Porque sí es verdad que igual tú le pasas luego el Screaming Frog a la página web y te sale un crowd depth, o sea, unos niveles de profundidad de 50, pero puede ser porque tengas una subcategoría súper escondida que tenga 3.000 productos y tú en el grid de productos solo listes 5. Por tanto, vas a empezar a generar un huevo de paginaciones, el crawler te va a pasar por ahí y te va a dar un crawl deep de muchísimo. Pero al final, en lo que se basa este tipo de arquitecturas es en la parte más importante de la web, en el core, te lo nivelan a 3 o 4 niveles como mucho, ¿vale? ¿Por qué te lo nivelan tanto? Porque está todo muy interlazado, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo gráfico luego que se va a ver mucho mejor, pero este es el tipo de arquitectura típica en los e-commerce donde tienes todo enlazado con todo. Es decir, tienes un menú de navegación global como puede ser el top nav o un sidebar en el que está todo enlazado con todo, en el que ves a las categorías, luego ves que se despliegan todas las subcategorías. Ese tipo de arquitecturas es una arquitectura plana porque todo está enlazado con todo. ¿Qué pasa? Debido a este interlazado global, lo que haces es que el crawler le
le facilitas mucho el trabajo, en el sentido de tiene mucha accesibilidad a todas las zonas del site. Por lo tanto, no vas a tener ese tipo de problemas. ¿Dónde puede venir un poco más el problema? En el tema del traspaso de fuerza, ¿vale? Porque al estar todo enlazado con todo, no estás priorizando nada, ¿vale? Y esto es una putada, en realidad. Porque, por ejemplo, imaginaos que tenéis 20 categorías en vuestro proyecto, pero solo os interesan 2, ¿vale? Ya sea por tema de ROI, ya sea por tema de que hay poca competencia y tiene muchas búsquedas y os interesa rankear eso. Al estar todo enlazado con todo, no estáis priorizando esas dos subcategorías, esas dos subcategorías o categorías principales, da igual. Entonces, lo que podéis hacer es jugar con enlazados condicionales. Pero bueno, esto daría para otra charla, pero bueno, aquí básicamente se basa en que tú enlazas solamente en el menú de navegación a lo que quieras enlazar, ¿vale? El problema de esto es que puedes perder también un poco de usabilidad porque imaginaos que tenéis un desplegable con 15 subcategorías y solo os interesan 2. Pues solo dejas esas 2 enlazadas y luego el resto lo metes en un ver todos, ¿vale? Que vaya directamente a la categoría donde se listen todo el resto. Con esto ganas, por un lado, bajar de nivel de profundidad a las categorías que nos interesen y por otro lado también meter solo en links a toda la profundidad a las categorías que de verdad os interesen en el ítem de navegación global, ¿vale? Que estamos hablando. Vale, esto por ejemplo es un caso de un alumno del máster de Webpositor con el que tuvimos una auditoría por Skype y en el que solo le arreglamos la arquitectura. ¿Vale? Esto es una captura que nos puso en Twitter, la podéis ver si queréis, y solamente arreglando un poco el sistema de taxonomías que tenía, entendiendo un poco la web, luego si nos sobra un poco de tiempo lo podemos explicar, ¿vale? Es que tampoco me quiero meter mucho aquí, arreglando categorías principales, encontrando qué zonas tenían mucho nivel hacia abajo y tenía thin content y demás, ofuscando un par de cosas y enlazando lo que tenía que enlazar en el menú de navegación, se le duplicó el tráfico orgánico, ¿vale? Entonces, nada, esto es muy rápido, es el típico dibujo de las arquitecturas planas, ¿vale? Del libro de Traian Naik, su deseo para e-commerce. Y esto es un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, esto es un e-commerce en el que tenemos las categorías principales marcadas con naranja. En este caso sería, por ejemplo, semillas de marihuana, accesorios, herramientas, armarios de cultivo. Y las subcategorías serían lo que está en verde, ¿vale? Entonces, aquí generalmente siempre estamos enlazando al mismo sidebar, incluso a todas las subcategorías. Por lo tanto, aquí no estamos priorizando nada, ¿vale? Otra cosa es que, por ejemplo, si es verdad que creo que si te metes en una subcategoría o en una sub, luego estás enlazando a las hermanas solamente, a modo de silo, ¿vale? Y no a todo el resto y solo a las naranjas en ese tipo de casos. De ahí lo de que nunca haya una arquitectura plana estricta, sino que se suele combinar con arquitecturas de tipo silo, ¿vale? Aquí lo importante un poco, ¿vale? Más que este rollazo que os estoy soltando, es que se entienda que todo esto tiene un entrelazado global a nivel de toda la web y que así estás priorizando muy poca cosa. ¿Vale? Entonces, ahora vamos ya directamente con la arquitectura vertical. Este tipo de arquitecturas se caracterizan por un elevado número de niveles de profundidad. Esto, por ejemplo, es muy típico, por ejemplo, como las webs de Trivago, en la que tienes servicios y también tienes mucha geolocalización. Es decir, tienes continentes, tienes países, luego esos países tienes comunidades autónomas, luego provincias, luego ciudades, luego poblaciones, luego incluso comarcas. Entonces, enlazar eso con un ítem de navegación global sería la hostia. O sea, sacarías muchísimos outgoing sin links y no tiene sentido. Entonces, con este tipo de proyectos tienes que intentar hacer este tipo de arquitecturas verticales, ¿vale? Y nada, algunos atributos muy sencillos es que el flujo es vertical, ¿vale? Es interparental, no existe prácticamente, y también que no existe prácticamente pues un enlace entre categorías hermanas, ¿vale? Que es un poco lo que estábamos contando. Al ser vertical, tú no puedes ponerte enlazar a todo, ¿vale? Es lo que os pongo ahí de no existe prácticamente reparto de fuerza entre clústeres horizontales, ¿vale? Y luego también, nada, que se controla de manera muy fácil el flujo de PageRank porque es todo vertical, ¿vale? Hostia, esto no me llega, ¿no? Vale, vale, entonces ahora ya hemos visto los dos tipos de arquitecturas que más están en la web y sus características principales. Ahora vamos a ver cómo se suele sacar la arquitectura y los errores más típicos, ¿vale? Aquí también quiero ir muy rápido. Al final la arquitectura web nos la marcan las breadcrumbs, ¿vale? Mucha gente la confunde con los paths de URL, vamos a ver un ejemplo ahora, ¿vale? Con el número de clics y también a veces lo confunden con los niveles de profundidad y también es típico confundirlo con las jerarquías visuales. Por ejemplo, la gente aquí pues suele pensar que por tener path 1, path 2 y path 3, la arquitectura... ¿Esto tiene un láser? Hostia, es la hostia esto. Vale. Esto parece ser que el path 3 va a colgar de path 2 y el path 2 va a colgar del path 1, ¿vale? Y esto... y esto no es así. Vaya animación, ahí me he marcado, ¿eh? Y esto no es así, ¿vale? Porque lo que tenemos que ver son las breadcrumbs, las migas de pan, no el path de URL, ¿vale? No la sintaxis de URLs. Luego también es típico pues confundirlo por la jerarquía visual.
Es decir, porque esto está aquí metido, esto cuelga de esto y esto cuelga de esto. No, de hecho, además aquí en esta página todo cuelga de la home, ¿vale? De la raíz. Entonces, esto tampoco es que esto cuelgue de esto, ¿vale? Sino que tenemos que mirar siempre las migas de pan. Uy, a ver si pasa esto. Vale, y luego también otro fallo típico es que la gente piensa que porque cliques aquí y se despliegue esto y ya cliques aquí, ya esto cuelga de esto, ¿vale? Y tampoco es así. Entonces, bueno, hasta aquí todo el tema relacionado con el tema de arquitectura y ahora bajo la app. Bueno, muy relacionado con lo que ha comentado Novoa, vamos a ver cómo optimizar el PR interno, es decir, la autoridad interna. Ya sabréis que los enlaces externos nos van a dar autoridad, pero esa autoridad va a fluir a través de los enlaces internos. Entonces, un concepto que tenemos que tener muy claro es que todo lo relevante de la página web tiene que estar destacado, es decir, que el usuario lo encuentre muy fácil en la página, no tiene que hacer muchos clics para llegar, tiene que estar hiperdestacado. Tiene que ser accesible y además tiene que tener todo el link juice. El contenido relevante es el contenido que más enlaces internos tiene que tener. Y estos dos elementos son con los que vamos a jugar, con los inlinks, los enlaces internos y con el nivel de profundidad, que ya lo ha comentado Novoa, es fundamental para una buena arquitectura y para que el PR fluya bien. A mí me gusta mucho dividirlo en 4 bloques, que serían estos, y dependiendo del bloque vamos a jugar con los enlaces internos y con el nivel de profundidad. Tendríamos un primer bloque de URLs relevantes, es decir, URLs que pueden captar tráfico o que ya captan un tráfico bastante relevante. Con esto lo que haríamos sería esas URLs relevantes, separarlas y hacer que tengan el mayor número de inlinks, es decir, el mayor número de enlaces internos. Además, siempre tienen que estar a un nivel de profundidad 1, por 2 motivos. Un motivo por nivel SEO, porque queremos que la autoridad en esas zonas sea mayor, y también a nivel usuario, porque queremos que esté a un solo clic. El contenido relevante, si tengo un artículo muy interesante o un producto que me sale muy rentable, lo quiero a un solo clic. Y luego, además, si también pensamos en link building, queremos los mejores enlaces externos a esa zona. ¿Por qué? Porque todo el contenido relevante va a ser un contenido muy competido. Tenemos que pensar que va a atacar a palabras pues, de un gran volumen de búsquedas y muy competido. Luego tendríamos el bloque de URLs indexables, que van a ser URLs que van a estar en el índice de Google, pero que no son relevantes, es decir, no captan tráfico. A mí me gusta mucho sacarlo con Screaming Frog, rastreamos todo el portal y cruzamos el dato de visita. Entonces sacamos todas las URLs indexables con un código de respuesta 200, etcétera, etcétera, que tienen muy pocas visitas. Este tipo de URLs tienen que tener unos links frecuentes, es normal que estén enlazados, tienen que estar como mucho a un nivel de profundidad 3 o 4, puede estar en un nivel 1, sí, en un nivel 2 también, pero si están en un nivel 3 o 4 vamos a pasarles menos fuerza. Y a nivel de enlaces externos, pues también es normal que URLs que se indexan y que están en el índice de Google pues reciban algún enlace externo. El tercer bloque sería el bloque de URLs no indexables. Se van a rastrear, pero no van a estar en el índice de Google. Busque la palabra que busque, no va a estar esa URL. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, a nivel de enlazado interno, tiene que ser muy poco los enlaces internos que le pasemos. La autoridad, el link juice, no debería llegar, al menos mucho, a ese tipo de URLs. En un caso utópico, tendríamos 0 enlaces internos, le basaríamos 0 de fuerza. A nivel de profundidad, si están a un nivel mayor de 3 o 4, perfecto, porque no le pasamos mucha autoridad. Y a nivel de link building, pues en un caso utópico también, lo suyo es que no reciban enlaces externos. Y por último, el último bloque sería el bloque de las URLs no rastreables. Es decir, Google ni siquiera va a acceder a esas URLs, entonces no quiero ni un puto enlace interno. Por lo tanto, el nivel de profundidad me es irrelevante. O sea, si voy a buscar un enlace que no se va a rastrear, me da igual que esté en la home, por ejemplo. Y a nivel de link building, pues en un caso utópico también, no quiero ningún enlace externo que apunte a una URL no rastreable. ¿Para qué quiero pasar la autoridad a una URL que Google ni siquiera va a leer? Para ver el estado actual de esto se pueden hacer varias cosas. Se puede, uno, calcular el PageRank. Hay diferentes herramientas. Aquí se han puesto las más típicas, Netpeak Spider, Gephi. Y bueno, se podría explicar, pero nosotros en Webpositor hacemos una estimación manual, bastante más rápida, que nos sirve para justamente lo que queremos. Lo que hacemos es dividir el número de inlinks de una URL partido el crowd lead. Y con esto lo que sacamos, si lo pensáis, es la probabilidad de que le llegue a esa URL autoridad externa. Si analizamos por zonas, vamos a tener o vamos a poder ver de forma muy sencilla qué zonas tienen insuficiente PR o qué zonas tienen demasiado. Con eso lo que haremos será trabajar la arquitectura más el link building. Como ha explicado mi compañero Novoa,
trabajando en la arquitectura, moviendo una zona de sitio, moviendo una URL de sitio dentro del portal, vamos a conseguir que tengan más autoridad o menos. Estás atento, ¿no, Nova? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy rápido de un portal que hemos dividido, hemos segmentado en 3 categorías: categoría, paginación y producto. Vemos rápidamente que los productos suponen un alto porcentaje de las URLs, más de un 94%. Y es que además la autoridad interna que tienen es muy poca, lo vemos en la columna de promedio de PR interno. Los productos en este caso son relevantes porque captan un tráfico pues, bastante decente, entonces hay que analizar por qué le estamos pasando tan poco PR interno. Si además desplegamos productos, vamos a ver todas las subcategorías y nos damos cuenta de que dentro de productos, en artículos promocionales, hay un bloque que supone pues, un 55,79% de las URLs, que además son irrelevantes. ¿Por qué? Porque no captan tráfico. Y en este caso, además, el cliente nos dijo que ese grupo de productos es imposible que consiguieran tráfico porque ni los iba a actualizar ni nada similar. En este caso, si nos fijamos en el PR interno, pues justamente coincide con que tiene demasiado PR interno. Tenemos que restarle autoridad a ese bloque y se ve muy claro que le estamos pasando demasiada autoridad. Podemos tener algún caso en el que si una página es muy grande, pues el resultado del cálculo sea muy complejo. Entonces, antes de ponernos a calcular cualquier movida de estas, lo que tenemos que hacer es eliminar basura del portal. Y esto es una cosa que nos pasa mucho en Webpositor, por ejemplo, cuando entra un cliente grande, casi ninguno tiene la web perfecta. Siempre tienen un alto porcentaje de URLs que son pues, completamente basura. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar. ¿No va? ¿Cómo eliminar contenido? Bueno, pues yo lo he dividido en 4 bloques de contenido, bajo mi punto de vista, basura. Primero teníamos el contenido no necesario, que básicamente son pues, URLs erróneas o URLs que tienen un contenido fatídico, básicamente. Algunos ejemplos pues, son thin content, son URLs que no cargan, son URLs que dan un 400, son URLs que se generan por error y que a lo mejor no hemos detectado. Un caso muy típico es en WordPress, la típica URL de attachment que contiene una imagen. Eso es una auténtica basura, eso no lo queremos en la página web. ¿Qué acción tenemos que tomar? Pues bueno, básicamente, si es thin content, mejorar el contenido. Si es una URL que da un error, revisar si debería estar online y si no, pues directamente no enlazarla. Y si tiene backlinks, pues una redirección a una zona similar. Es bastante sencillo. Luego tenemos el grupo de URLs no rastreables. Ya lo comentaba un poco antes. Google no va a poder ni acceder a esas URLs y en muchos casos vamos a poder eliminarlo. Casos típicos, URLs bloqueadas por robots o URLs que tienen una contraseña. Ahí Google no va a poder acceder, entonces, si se puede borrar ese contenido, es lo que recomiendo, eliminarlo, si se puede. Si no se puede, lo recomendable es no enlazarlo. Por ejemplo, no sé si conocéis la ofuscación de enlaces, pues este sería un buen método para no enlazar ese tipo de contenido. Luego tenemos el siguiente bloque que es no indexable. Google lo va a excluir de su índice por un motivo. De hecho, ahora con el nuevo Search Console es muy sencillo detectar URLs que están fuera del índice. Los casos más típicos serían pues, URLs con no index, canonicalizadas, duplicadas, y hay otros casos, ya digo, en la nueva versión de Search Console es fácil. Aquí, dependiendo del tipo de error, tenemos que hacer una cosa u otra, pero por norma general, lo suyo es no pasar la autoridad, no enlazarlo. Si tenemos muchas URLs no index, pues no enlacemos tanto a esas URLs no index. Vamos a meterlas a un nivel de profundidad mayor o vamos a no enlazarlas dentro de los artículos, por ejemplo. Y el contenido duplicado, pues básicamente eliminar la duplicidad o unificarlo. Un caso típico también es tiendas online que tienen productos idénticos, solo cambia el color y los tienen en diferentes URLs. Pues coño, unifícamelo en una sola ficha de producto con un selector de color. Ese sería el ejemplo. El último caso serían contenido no relevante, es decir, se va a indexar, se va a rastrear, tiene buen contenido, entre comillas, pero no está captando tráfico. Hay que ver por qué. Algunos ejemplos son artículos sin intención de búsqueda. Por ejemplo, pues está muy bien tener un blog de perros, pero a lo mejor tienes un artículo de cómo hacer que tu perro vuele. Pues nadie va a buscar eso en Google, a no ser que haya algún loco. Ese tipo de artículos hay que tratarlos. Luego podemos tener contenido desactualizado. Un artículo del Madrid-Barça en el 98, pues tampoco interesa enlazarlo, por ejemplo. Y contenido de baja calidad. En estos casos, pues también hay que eliminarlo, hay que actualizarlo o mejorar el contenido. Y otra opción que tenemos es meterlo en el baúl de la página web. Si tenemos ese tipo de contenido, una opción es decir, vale, pues lo meto en un nivel de profundidad de la hostia y no lo enlazo mucho. Por lo tanto, le estoy quitando toda la autoridad interna, está en la página web, el usuario puede encontrarlo,
pero pues no tiene mucha autoridad. Perfecto a nivel SEO. Otro caso también utópico sería no enlazarlo, aunque es más complejo. Uy, el micro. Vale, entonces, en relación a lo que está comentando José de manejar el PRI interno, ¿vale? Vamos a ver algunas cosillas que podéis empezar a hacer. Bueno, esto por si cabe duda es una web, ¿vale? Aquí tenéis en las bolas naranjas son las categorías principales y las subcategorías y los rojos son los artículos, ¿vale? Vamos a imaginarnos una web tipo blog. ¿Qué pasa con este tipo de webs? El problema que tiene es que generalmente tiene una frecuencia de publicación de artículos muy alta. 15, 20 al día, ¿vale? Bueno, al final depende de la caña que le queráis meter, pero el problema de esta dinámica es que al final los artículos buenos se nos van quedando cada vez más al fondo, ¿vale? Y cuanto más crawldev vayan teniendo, menos fuerza le van a llegar, menos crawling van a tener y por tanto van a ir perdiendo posiciones y por tanto va a seguir bajando el tráfico, ¿vale? Entonces, una de las cosas que podéis hacer, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estos son los artículos que... Hostia, se me ha saltado ahí una... a ver... Vale, vamos a imaginarnos que estos son los artículos que queréis rescatar, pues una de las cosas que podéis hacer son anclajes, ¿vale? Esto es muy sencillo, al final lo que pretendemos es, por un lado, rescatar, por así decirlo, a estos artículos que tenéis en Mordor, ¿vale? Y subirlos de nivel, anclarlos a una de las categorías para, por un lado, subirlos de nivel y por otro lado también, pues pasarle más links, ¿vale? Para pasarle más fuerza y que así Google vea que es más prioritario para vosotros. Entonces, podéis anclarlos, por ejemplo, a categorías que sean semánticamente relacionadas. Con esto lo que conseguís es un enlazado interno muy bueno a nivel semántico y no solo eso, sino que también luego vais a favorecer mucho a la experiencia de usuario en vuestra web. Es decir, si ponéis artículos relacionados en un top sidebar, por ejemplo, de una categoría, lo que vais a hacer es, hostia, pues mira este artículo que tiene que ver en plan con lo que estoy leyendo. Pum, clican y siguen en vuestra página web. ¿Vale? Se pueden mejorar muchas métricas. Luego, también lo que podéis hacer es, si no queréis tampoco romperos mucho la cabeza y usarlos en taxonomías semánticamente relacionadas, os podéis quitar el muerto encima y anclarlo a toda la web, ¿vale? Le podéis poner un sidebar en toda la web o en el footer, ¿vale? Yo para los tipo blogs me mola más hacerlo en sidebar porque queda mejor, pero si lo pones en un e-commerce te puede romper mucho la estética, por así decirlo, la interfaz y lo anclo todo en el footer, ¿vale? Y bueno, para que veáis el efecto que tienen estas cosas, esto fue un proyecto, ¿vale?, en el que se lo hicimos y la flecha verde fue cuando se implementó y la flecha roja fue cuando vino el nuevo manager de marketing y le dijo que el sidebar ese le parecía muy feo. Entonces lo quitó y le volvió otra vez a bajar el tráfico, ¿vale? Este tipo de cambios están relacionados con el interlinking y lo que mola mucho es que al ser cambios relacionados con el flujo de fuerza, cuando los aplicas, pues van a tener un rendimiento más o menos inmediato, ¿vale? Entonces se puede ver con bastante facilidad este tipo de cambios. Otra cosa más, por ejemplo, es que si tenéis un blog muy grande con mucha frecuencia de publicación, para controlar la indexación, pues podéis hacer sitemaps por fecha, ¿vale? Es decir, los artículos que publiqué este mes, este otro mes, y así vas viendo un poco la indexación que tienen esos artículos en base a la fecha. Y de ahí, pues entonces sacar problemas de estructura, problemas de crawling, ¿vale? Son algunos tips también que solemos aplicar. Bueno, y el último bloque que vamos a ver en cuanto a ver interno son las paginaciones. Que a mí personalmente, por ejemplo, pues desde que empecé en el SEO me daban mucho por culo las paginaciones. No sabía cómo configurarlas, la verdad. Y al final, bueno, primero antes de ver cómo configurarlas, problemas que pueden generar, pues bueno, básicamente que generan muchos niveles de profundidad, que a Googlebot le va a costar mucho llegar a las paginaciones altas y que además van a generar cientos o miles de URLs de muy poco valor. Bajo mi punto de vista, una paginación pues no aporta valor al usuario, más que seguir una cadena de contenido. Y otros problemas, quizá no tan comunes, son posibles duplicidades. Si tenemos muchos productos en muchas categorías, podemos tener 2 categorías o más paginaciones que tienen los mismos o casi los mismos productos. Ahí habría un alto porcentaje de duplicidad. También podemos tener, por otro lado, thin content. Es decir, podemos tener alguna paginación que se genere sin nosotros quererlo, que tenga un producto, por ejemplo. Eso sería thin content. Y hay que pensar que en páginas muy grandes pues tendremos miles o incluso millones de paginaciones que debemos tratar. Al final pueden ser un gran problema. No va. ¿Cómo vamos a configurar las paginaciones? Bueno, pues en función del tipo de contenido, en función del tipo de relevancia del contenido. Es decir, vamos a ver qué tienen las paginaciones y si ese contenido es relevante o no, pues vamos a hacerlo de una forma u otra. Por ejemplo, si todo el contenido es relevante, vamos a hacer, pues como Google dice, vamos a poner las paginaciones index, los botones enlazados y la etiqueta de paginación next y pred. Vale, perfecto. Además, 2 tips que son bastante interesantes es, 1, intentar mostrar muchos productos por categoría. Me he encontrado clientes que mostraban 8 productos en la paginación. Hostia, muéstrame más, o muéstrame 32 o 48.
siempre que no afecte la velocidad de carga, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos paginaciones y menos niveles de profundidad, que es justo lo que buscamos. Y por otro lado, el tip 2 es no enlazar a la paginación final, al menos no enlazar a la follow. ¿Por qué? Porque al enlazar a la paginación final, toda la autoridad interna va a fluir siempre a la paginación final. Y es justo lo que no queremos. De hecho, esa paginación es la menos relevante. Este es un ejemplo de Amazon, que lo hace muy bien. Muestra cuántas paginaciones hay, pero no la enlaza. El siguiente ejemplo serían paginaciones o categorías donde hay productos demasiado genéricos. Aquí os he puesto un ejemplo de sillas de auto. Si tenemos una tienda de sillas de auto, la categoría principal de sillas de auto, pues a lo mejor tiene 10.000 productos o 20.000. ¿Qué hacemos? ¿Lo mostramos todos ahí en la categoría? Pues eso, bajo mi punto de vista, es una pequeña aberración. Lo suyo, a nivel SEO, sería enlazar a las subcategorías. Es decir, muestra al usuario primero qué tipo de sillas de autos hay y luego ya, pues dentro de la subcategoría, muéstrame los productos. Así lo que conseguimos es tener nivel de profundidad pues 1 o 0. Entonces, esta sería una muy buena opción. Otra opción en este tipo de contenido es limitar la paginación. Vale, tenemos en una categoría 10.000 productos. Vale, pues cógeme los 100 mejores, los que más rentabilidad te den, por ejemplo, o los que más visitas tengan, y eso sí, muéstramelos en la categoría. De esta manera vamos a limitar las paginaciones y no vamos a tener tantas. Y luego la opción que más me gusta a mí es hacer un mix. Mostrar las subcategorías y mostrar productos también, porque el usuario al final, si hay un usuario que no tiene ni idea de sillas de auto, a lo mejor no sabe qué subcategoría elegir. Entonces está bien siempre mostrar productos. Para mí la mejor opción sería hacer un mix. La siguiente casuística pues, sería tener gran parte del contenido irrelevante. Es decir, tenemos muchos productos o muchos ítems en una categoría y a lo mejor una parte es relevante y otra parte no es relevante. Aquí lo que haría yo sería una ofuscación parcial. Es decir, vamos a dejar abiertas las primeras paginaciones para que Google las pueda leer, pero el resto vamos a ofuscarlas. Vamos a conseguir que Google no llegue a esas paginaciones secundarias. Con esas paginaciones secundarias, ¿qué haríamos? Bueno, tenemos dos opciones, o bloquearlas por robots o ponerlas no index y quitarles la etiqueta de paginación. Yo personalmente prefiero ponerles el bloqueo por robots porque así Google no se va a dar ni cuenta de que están esas paginaciones o al menos no las va a rastrear, solo va a tener en cuenta las primeras. Otra opción o otro caso que suele pasar mucho en medios, en blogs que publican muchísimo contenido, es que el contenido se quede desactualizado muy rápido. En este caso, pues pensar que a la semana el contenido que hay en una paginación 2 o una paginación 3 es una puta mierda ya, o sea, está desactualizado. Entonces, lo que tenemos que hacer, o una muy buena opción, es quitar las paginaciones, ¿vale? Por ejemplo, Marca, La Vanguardia, muchos periódicos, vosotros visitáis una categoría y no vais a ver una paginación. Si queréis buscar una noticia de hace 2 semanas, tenéis que iros a Google y eso no significa que el contenido esté eliminado, ¿vale? Marca, por ejemplo, pues tiene su hemeroteca y si queréis buscar algo, se busca en Google y lo encontráis. Pero no tiene paginaciones, que es lo interesante. Vale, vamos un poco más rápido porque si no... la última opción sería el contenido todo irrelevante. Es decir, una tienda donde, por ejemplo, los productos no puedan conseguir tráfico porque son súper raros. En este caso lo que tenemos que hacer es no pasarle nada de fuerza, nada de autoridad a las paginaciones. ¿Qué haríamos? Ofuscar los botones, las paginaciones bloqueadas por robots. Otra opción, ofuscar los botones, las paginaciones no index y quitarle las etiquetas de paginación. Aunque esto tiene una contra, que es, aunque no enlacemos algo, Google puede encontrarlo y rastrearlo. Entonces yo prefiero la primera opción. Y tercera opción, que también es muy habitual, scroll infinito sin las etiquetas de navegación, de paginación. Vale, y ahora vamos a entrar en el siguiente bloque, que es cómo dividir la web, cómo segmentar la web. Esto está muy de moda y está de moda porque funciona. Entonces, bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Si las URLs del sitio están en estructura silo, es muy sencillo, rastreamos todo el sitio y dividimos las URLs en función del slash. Vale, el problema está en cuando no están en formato silo. Ahí lo que tenemos que hacer es pensar alguna forma para sacar la categorización de cada URL, para segmentarlo. Una muy buena opción, como ha dicho Novoa, es utilizar las migas de pan. ¿Por qué? Porque las migas de pan definen perfectamente la arquitectura del portal. Si, por ejemplo, pues cogemos el XPath, nos vamos a Screaming Frog, pegamos el XPath de las migas de pan, pasa Novoa, tendremos en cada URL la categorización que tiene. Pues esta URL pertenece a esta categoría, a esta subcategoría, a esta subcategoría. Y luego si hacemos una tabla dinámica tendremos todo ordenado con todos los datos. Aquí, por ejemplo, vemos que la tienda pues, tiene esas categorías, gatos, perros, etc. Si pinchamos en una categoría veremos sus subcategorías
y si pinchamos en una subcategoría veremos las URLs. Tenemos todo ordenado y segmentado. En otros casos más complejos, donde por ejemplo las migas de pan no estén bien configuradas, pues tendremos que tirar de expresiones regulares. Me gusta mucho esa página, regex101.com, y con expresiones regulares podremos sacar cosas como, por ejemplo, todas las URLs que tengan un número. El resto no, el resto quedan excluidas. Aquí se podría hacer otra charla solamente hablando de expresiones regulares, pero bueno, para que tengáis una idea básica. Por último, si no se puede hacer ni siquiera eso, tendríamos que tirar del etiquetado en la base de datos. La base de datos, si está bien configurada, tendrá por cada URL su categorización. Si eso lo obtenemos, tendríamos también la web bastante segmentada. Vale, ¿y cómo trabajar con el portal ya segmentado? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es cruzar los datos bien. Lo que hemos visto antes era una auténtica memez, pero si cruzamos bien los datos tendremos algo mucho más elaborado. Con este link con buscar V se puede hacer muy fácil. Por ejemplo, cruzaríamos Screaming Frog, sacamos si está canonicalizada, el status code, metemos también las visitas de Analytics, metemos Search Console, las impresiones, los logs para sacar los eventos. Con eso creamos una tabla dinámica y vamos a buscar zonas donde haya un error relevante. Es decir, a mí me da igual si en una página de 1 millón de URLs, pues 2 fallan. Lo que vamos a buscar son errores que supongan en el global un alto porcentaje. Bueno, y entonces en relación a lo que está comentando José de las segmentaciones, vamos a empezar a ver ciertas cosillas, ¿vale? En este caso básicas, que podéis empezar a hacer. Imaginaros que esta es vuestra web, ¿vale? Esto es el mapa mental del que hablamos al principio. Si no tienes este mapa mental, es muy complicado que entiendas cómo funciona bien tu página web y sobre todo que te pongas a segmentar, ¿vale? Es muy sencillo. Aquí tenéis las categorías principales, A, B, C, luego tenéis la ASU1, ASU2 son las subcategorías, ASU1, 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 ASU2, bla, bla, ¿vale? Todas las subcategorías. Entonces, esto es lo que te va a empezar a ayudar a tener una macro perspectiva del proyecto y empezar a modelar un poco tu estrategia SEO. Por ejemplo, algunos segmentos muy básicos que podéis empezar a hacer es, por ejemplo, a ver si me va esto, vale, es un segmento transaccional englobando a todas las URLs que tiene, imaginémonos que esto es un e-commerce, ¿vale? Pues el segmento transaccional sería tanto taxonomías como productos, ¿vale? Y luego otro segmento, esto es muy sencillo, el segmento informativo que es relativo al blog, ¿vale? Entonces, ya con esto puedes hacer algunos segmentos para librarte de la gráfica general de Analytics. Como sabemos, la gráfica general de Analytics no nos dice nada, ¿vale? Porque muchas veces igual tú tienes un e-commerce, por ejemplo, y muestras una gráfica que sube para arriba, pero luego haces un segmento solamente hiper sencillo en el que juntes lo informativo y lo transaccional y ves que en realidad todo el tráfico te está viniendo por la parte informativa, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas te permiten ir entendiendo un poco mejor cómo va la dinámica, cómo fluye tu web. Otro tipo de cosas también que se pueden hacer son las desambiguaciones de entidades, ¿vale? Porque últimamente el Search Intent está tocando un poco los huevillos, ¿vale? Y es típico que, por ejemplo, tengas un e-commerce y tengas taxonomías que la keyword principal son transaccionales porque estás en un e-commerce, pero que en realidad sean informativas. Por ejemplo, en la agencia llevamos muchos proyectos relacionados con bombas de calor, con aire acondicionado y demás, y si tienes un proyecto de estos, una de tus categorías principales va a ser bomba de calor. ¿Qué es lo que pasa? El problema viene cuando bomba de calor, tú estás en la categoría del e-commerce, ¿vale? Y empiezas a atacar bomba de calor, creas contenido para bomba de calor, haces link building, te dejas una pasta para la keyword exacta bomba de calor y luego marca. Bueno, gastas muchos recursos en este tipo de keywords que en realidad son informativas. Si ponéis, por ejemplo, bomba de calor en Google, ¿vale? Todos los resultados que os va a arrojar va a ser artículos de blog, son categorías, landing informativas. Entonces tú nunca vas a, al menos de momento, ¿vale? Vas a arrancar con una categoría de e-commerce, una keyword que sea informativa. Entonces lo que estás haciendo es malgasto de recursos. Lo que puedes hacer es, vale, ahora me he dado cuenta que esta keyword es informativa, quito todo el contenido quito todo el contenido que tenga en la categoría transaccional informativo, lo pongo en el blog, empiezo a crear artículos satélite alrededor de esa taxonomía y le vais dando mucha dinámica y mucha naturalidad a la web, ¿vale? Estas son algunas de las cosas muy fáciles que podéis ir haciendo. Hostia, que no son de a punto. Ahí está. Uy. Vale, ahora vamos con los rendimientos por zona, ¿vale? Esto es una segmentación que tampoco es mucho más compleja, ¿vale? Pero sí tiene un poco más de INRI. La base que hay que coger aquí son dos cosas. La primera, lo que íbamos hablando y de lo que trata un poco esta charla, de que hay que coger la macro perspectiva del proyecto para poder trabajar bien y sobre todo si tienes una metodología que a golpe de simple vista puedas saber qué es lo que te falla y qué es lo que no, pues mucho mejor porque al final es tiempo que ahorras, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que os voy a enseñar ahora va a ser con un Excel, ¿vale? Que es muy fácil, al final es muy tedioso, pero es fácil. Pero generalmente, si queréis hacerlo a largo plazo y que sea escalable, lo tenéis que hacer con un SQL o con BigQuery, ¿vale? Porque si no, hacerlo a nivel de Excel manualmente es un coñazo, con perdón de la palabra.
Hostia, estoy fino. Vale, vale, en total vamos a ver 3 dashboards, ¿vale? Este que va a ser el de rendimiento general, no es una tontería. Vale, luego este que va a ser en base a las categorías de la web y luego este que va a ser en base a la tipología de URLs, ¿vale? Este va a ser la segmentación estratégica, lo podéis llamar como queráis. Esta va a ser la segmentación técnica, lo podéis llamar como queráis. Y esto va a ser el panel general, que bueno, generalmente se suele llamar así. Vale, entonces muy rápido, que si no, pues no nos da tiempo. Esta gráfica que veis aquí es el tráfico orgánico que tuvo el proyecto el año pasado, ¿vale? Esta gráfica que tenéis aquí es el proyecto del año pasado, son las columnas negras, y la línea esta rosa, ¿vale?, es el tráfico que está teniendo este año. Entonces tú, por ejemplo, ya a golpe de simple vista puedes ir viendo que, bueno, de momento este año te está yendo mejor. Aún así, este análisis es muy básico, ¿vale? Luego aquí tenéis unas cosas que vamos a explicar ahora. Entonces, lo importante es el panel este. ¿Qué nos muestra este panel? Vale, esto sobre todo se utiliza para saber si el proyecto está yendo bien o mal, ¿vale? Si luego queréis ir a incidir un poco más, ya para eso, pues vamos a pasar a la segmentación técnica esta, ¿vale? Pero de momento esto es como un global de todo el proyecto. Esto es con lo que puedes hacerle luego cierto reporting al cliente del estado general de la web. Por ejemplo, aquí estamos cruzando pues 3 variables. El joy over joy, ¿vale?, que es el año sobre año, el month over month, tanto del año pasado como de este, y luego nos sacamos un rendimiento de aquí. Ahora lo vamos a explicar, que es al final la diferencia de crecimiento de esto con esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Pues aquí al final lo que queremos hacer es que para el cliente darle un reporting mucho más exacto, ¿vale? Porque al final hay mucha gente que al final solo pasa el joy, ¿vale?, y decirle, mira, fulanito, este mes tenemos un 55% de tráfico más que el año pasado. Bueno, ese joy over joy puede ser porque igual te entró el cliente hace 2 meses y hace 5 estaba con otra agencia que le subió mucho el tráfico y tú ya te aprovechas para enseñarle esa métrica de que tienes un 55% más de tráfico. Lo que habría que hacer sería enseñarle tu trabajo, el rendimiento que le ha aportado al proyecto, no este tipo de valores absolutos, ¿vale? Pues lo mismo con el month over month. Hay gente que, bueno, al final solo manda lo de este tráfico con el del mes pasado cuando también es muy impreciso, porque puedes estar en estacionalidad positiva o puedes estar en estacionalidad negativa, ¿vale? Entonces, esto tampoco nos dice si evoluciona bien o mal un proyecto. Lo que habría que hacer sería combinar todas estas métricas, porque mirar lo que cambia. De que yo le diga, oye, mira, señor, pues tenemos un 55% más de tráfico que el año pasado. Y te va a decir el cliente, hostia, de puta madre, gracias, tío. Otro dato que se le suele dar es el month over month, lo que acabamos de comentar antes. Oye, mira, cliente, bueno, esto no sé si se ve muy bien, es un 2,28%, creo que es. Pues tenemos un 2,28% más de tráfico que el mes pasado. Y el cliente va a decir, hostia, pues guay, ¿no? Entonces, el tema está en que el análisis un poco que se podría empezar a hacer sería, bueno, que ya se hace en realidad, esto es una tontería, el rendimiento. Aquí lo que nos interesa es mirar cómo cambia ahora la perspectiva de decirle que el month over month del año pasado fue un 13%, es decir, de enero a febrero, pues crecimos un 13%, y este año, de enero a febrero, crecimos solo un 2, lo que pongo ahí, que no lo veo ahora porque está en verde, en plan por ciento. Entonces, si hacemos la diferencia, en realidad hemos dejado de crecer un 10,29% de enero a febrero, ¿vale? ¿Veis cómo cambia de ponerle solo este dato o ponerle solo este a combinarlo todo y ver esto con un poco más de perspectiva, ¿no? Este es el tipo de análisis que deberíamos de ir haciendo. Por ejemplo, esto luego también hay que compaginarlo con más cosas. Igual has dejado de crecer todo esto porque todas tus consultas están ya top 3 y no vas a crecer tanto estando en top 3 como si tuvieses ya las consultas antes el año pasado que estabas en la primera página 10, 9, 8, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis es el que hay que ir viendo. Y nada, esta gráfica es muy fácil, es solo esto, ¿vale? Es solo esto, ¿vale? A nivel gráfico. Vale, joder, si me pasa lo mismo. Vale, entonces luego la segmentación técnica. Esto también muy rápido, ¿vale? Trata sobre las taxonomías de la web, es decir, pues la categoría de bombas de calor, aire acondicionado, ¿vale? Que están aquí. Y luego juntamos también 3 variables, que es la cuenta de adres, que es el número de URLs, el número de sesiones, tráfico orgánico, y por ejemplo, aquí metimos también los registros de logs, ¿vale? Para comprobar el crawling. Entonces, ahora vamos con los ratios, ¿vale? Pero, por ejemplo, este tipo de análisis es bastante bueno porque a golpe de simple vista tú ya puedes ver qué es lo que no te está funcionando en la web. No te pongas ni a implementar más, no te pongas ni a hacer este tipo de cosas y vamos a empezar a mirar más bien este tipo de tablas en las que yo, por ejemplo, estoy viendo que aquí tengo una taxonomía, ¿vale? O sea, aquí tengo un segmento que me está ocupando el 50% de la web, ¿vale? Un 47% de URLs, que no me está trayendo tráfico, me está trayendo solo un 0,30% y que además me está ocupando un 31% del crawling. Entonces, yo, por ejemplo, aquí ya sea a golpe de simple vista que esto lo tengo que mejorar, porque tengo aquí un 50% de las URLs que no me traen ni tráfico y me está ocupando mucho rastreo. Si yo me cargo esto o lo arreglo, lo que queráis, va a mejorar mucho la web, ¿vale? Porque vais a distribuir este rastreo por otras zonas y al final estáis quitando mierda de vuestra web, ¿vale? Entonces, esto
hay que mirarlo también con el tema de los ratios, ¿vale? Porque tú aquí puedes decir, hostia, vale, aquí tienes 0,30, pero aquí tienes 0,01, este es peor. No, porque al final hay que contar también el número de URLs, ¿vale? Que te están ocupando. Entonces es muy fácil. Eso lo divides entre esto y te sacas el ratio. Y ya directamente, pues con esta columna puedes empezar a optimizar lo que peor rendimiento te esté dando, ¿vale? Y... vale, un poco esto es parecido, pero con la tipología de URLs. Por ejemplo, bueno, aquí esto, al estar hecho con un Excel, puedo juntarlo todo, pero si vais a usar en plan un SQL o BigQuery o tal, esto lo tenéis que poner todo en distintas columnas para poder compaginarlo bien, ¿vale? Para poder cotejarlo. Vale. Entonces, aquí, por ejemplo, pues lo que tenéis son las URLs de producto, de categoría, la home, las paginaciones, los parámetros, y podemos ver que, por ejemplo, las URLs de tipo otros, pues que ahora no me acuerdo qué era, igual eran landings informativas o lo que sea, me ocupan un 80% de las URLs de la web. Y no me están trayendo ni tráfico ni, por ejemplo, ingresos. En la columna de antes también podéis comparar ingresos, ¿eh? Lo podéis comparar todo lo que vosotros queráis meter en el Excel. Entonces, así ya dices, hostia, vale, pues tengo aquí este 80% que me está ocupando mucho, creo que tengo que empezar a optimizarlo por aquí. ¿Cómo vas a hacer esta decisión? Porque el optimizar es muy fácil decirlo, pero al final son recursos para IT. Entonces, al final lo que tenéis que andar mirando es, por ejemplo, si esto tiene muchos inlinks, por ejemplo, para saber si se le está pasando mucha fuerza, o si, por ejemplo, como comparamos en la gráfica anterior, me está ocupando mucho crawler. Si yo voy a arreglar una zona, que aunque sea un 80%, bueno, si un 80% es bastante heavy, pero imaginaros un 15%, y ahí te le va a costar mucho, y en realidad prácticamente no tiene ni enlaces, por tanto no va a tener fuerza, y no tiene tampoco crawling, se pueden utilizar pues, otro tipo de cosas, ¿vale? Al final es intentar un poco este análisis 360, ¿vale? Y un tuit que puso nuestro compañero Danace, ¿vale? Es muy representativo de esto que estamos comentando ahora. Pregunta, un proyecto con un 7,6% de URLs de páginas que son basura, sin tráfico, bla, bla, ¿qué pasa si me las cargo? ¿Va a mejorar el proyecto? Entonces, a simple vista, pues lógicamente hay que decir que sí, pero es lo que comentamos. Si este 7,6% de URLs le va a costar mucho, por lo que sea, a IT arreglarlo y no tienen inlinks prácticamente y no tiene crawling, quizás te puedas centrar en otras cosas, ¿vale? Al final lo que queremos es una macro perspectiva y analizar un poco el proyecto desde todos los ángulos posibles. ¿Y esto no pasa? Pues fíjate. Ahí está. Vale, por último lo que vamos a ver es cómo sacar el tráfico cualificado, que es lo que comentábamos antes. Ya hemos visto muchos tipos de segmento, pero este segmento para mí es clave 100% porque nos va a decir del porcentaje total del tráfico, qué tráfico acaba comprando o qué tráfico acaba haciendo algo que nos interesa como negocio. Por ejemplo, podemos tener un segmento de tráfico que nos diga solo el tráfico que llega a una landing de venta o solo el tráfico que accede al carrito, solo el tráfico que hace una compra. Si tenemos un blog con suscriptores, pues qué tráfico se suscribe y cómo se comporta. Si se ponen en contacto para pedir un presupuesto, por ejemplo, etcétera, etcétera. O incluso pinchar en un botón de afiliación. Vamos a ver cómo configurarlo en Analytics. Es súper sencillo, pero nos va a dar una información pues, brutal, de un valor incalculable, básicamente. En Analytics ya digo, súper sencillo. Simplemente marcamos como página, coincide exactamente con la URL objetivo que queremos segmentar. Es decir, lo que vamos a hacer es sacar solamente el tráfico que ha navegado por la página web y ha llegado al carrito o ha llegado a una página de venta, por ejemplo. Y además vamos a excluir como página de destino la propia URL que hemos puesto arriba. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos excluyendo el tráfico que ha accedido directamente al objetivo. No nos interesa sacar el tráfico que accede al blog, por ejemplo, pero que luego va a la tienda y me compra un producto, que esto muchas veces no se mira y vamos todos flipados en plan, buah, tengo un montón de tráfico, pero ese tráfico luego no te da pasta. Eso es una tontería, no hay que ver este tipo de segmento. Entonces, continúa. Lo que vamos a sacar, teniendo el tráfico del segmento, es un ratio de eficacia. Vamos a tener tráfico del segmento, partido tráfico total y automáticamente pues, sale ya el tráfico, o sea, el porcentaje de eficacia. Ahora veremos un ejemplo. Con esto lo que hacemos es detectar zonas o URLs que tienen un bajo porcentaje de eficacia y optimizarlas. Vamos a conseguir que con el mismo tráfico tengamos más ventas. Al final el proyecto sea más rentable. Y aquí está el ejemplo que decía. Este era un cliente que tenía landings de venta y tenía un blog con mucho tráfico. Y yo le decía, vale, tienes un blog con mucho tráfico, pero ¿qué rentabilidad te da ese blog? O sea, esas visitas que te llegan al blog son de calidad. Y aquí, sacando el porcentaje de eficacia, podemos ver que muchas veces no. Tenía artículos, como por ejemplo la segunda línea, que le daban muchísimo tráfico,
pero que todo ese tráfico visitaba el blog y se piraba, no hacía nada más, o que visitaba otros artículos del blog. No iba a la tienda, no iba a pedir presupuesto y no hacía nada. Entonces ese es un tráfico no cualificado. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues una vez detectado la zona, que tiene un bajo porcentaje de eficacia, podemos hacer 1000 cosas. Podemos cambiar el precio, podemos poner un banner, podemos jugar con las fotos de los productos, por ejemplo, y al final es un poco testear para intentar, pues eso, vender más con la misma cantidad de visitas. Y no solo eso, sino que con este tipo de segmentos, luego en Analytics vamos a tener una información hipervaliosa. No nos quedemos solamente con el porcentaje de eficacia. Vamos a ver de los usuarios que compran, del tráfico cualificado, qué tipo de dispositivo ha utilizado, qué navegador. A lo mejor tenemos un tráfico de la hostia en PC y muy poquito en móvil, pero es que el del móvil es el que nos da la pasta realmente. Eso es lo que tenemos que ver. Podemos ver la ruta de URLs que ha seguido hasta llegar al objetivo. Podemos ver el país, la ciudad, la experiencia de usuario media de ese tráfico cualificado, la duración, el rebote, etcétera, etcétera. La experiencia del nuevo VS, el recurrente o los canales. Se ha venido desde, por ejemplo, pues orgánico, tráfico de pago, etcétera, etcétera. Y con este tipo de segmentos, ya digo, lo que hacemos es segmentar y quedarnos solamente con el tráfico que es rentable al proyecto. Y si no me equivoco, esto es todo, así que muchas gracias. Un fuerte aplauso.